Buenas noches. En nombre de la Delegación de Cultura de esta hermandad quiero daros la bienvenida a vuestra casa, a esta sala de juntas, y daros las gracias por acompañarnos en esta charla, coloquio, que hemos titulado La Hermandad del Rocío en la Semana Santa de Málaga. Hemos querido además celebrar esta reunión de amigos, de hermanos, en esta fecha que tiene un significado muy especial, en esta semana en la que de alguna manera se conmemora que hace 45 años, casi nada, el 8 de marzo, acontecía un momento que marcó un hito en la historia reciente de nuestra Semana Santa, y fue la bendición de la Virgen titular de la Cofradía de Jesús el Rico, la Virgen del Amor, lo que supuso el encuentro de un grupo de amigos, entusiastas, creativos y absolutamente comprometidos, profundamente comprometidos con la estética, con el culto interno y externo a las cofradías. Ese grupo de amigos que fue bautizado por Casielles como la Cuadrilla del Alma. Hace 45 años que se unían ese grupo de amigos, como digo, del que formaban parte estos dos señores que nos acompañan hoy, Rafael de las Peñas y Juan Carlos Marjón. Como digo, aquel grupo dejó una profunda huella en la Semana Santa. Y como algunas veces hemos comentado, cada uno de ellos luego ejerció su buena labor en cada una de sus cofradías, pero muchos de ellos tenían en común el sentimiento rociero, eran hermanos de esta corporación, y era aquí, alrededor del cordón blanco y morado, donde se unían. Y bueno, hablando de estos fenómenos que son, y de estos rocieros que también son, no podemos también dejar pasar la oportunidad de recordar a Fernando Pini, que es todavía hoy huella y referencia en el arte y en la estética de nuestra Semana Santa, como se ha visto hace unos días con la presentación del nuevo trono del Cristo de la. En fin, de aquella amistad, de aquella colaboración entre cofrades de distintas hermandades, nació esa unión que fue un revulsivo y que seguramente hoy vamos a tratar con ellos dos. Pero para partir la charla, para empezar de algún modo y dar una introducción al coloquio, vamos a ver un vídeo muy especial para nosotros, en la que se ve esa unión de las hermandades de las cofradías con esta hermandad del Rocío de Málaga. Y como vemos cada año, es reflejo del amor, del vínculo fraterno que se tiene entre ellas el día de la salida de las carreras. Así que vamos a echar un poquito la vista atrás, vamos a remontarnos al año 1994 y partiendo de ese año vamos a ver la unión y la estrecha relación que existe entre las cofradías de Semana Santa con nuestra hermandad. Así que con ese vídeo vamos a dar el punto de partida a la conversación.
han ido pasando y sin embargo el cariño con las hermandades es lo que queda y lo que vamos a tratar hoy. Nos acompañan dos hermanos muy queridos por nuestra corporación y completamente conocidos y reconocidos en el mundo cofrade, Juan Carlos Marjón y Rafael de las Peñas, que se han destacado siempre por la dedicación al cuidado estético y devocional de nuestras hermandades y que en esta casa no seré yo el que los presente, puesto que los conocéis vosotros mejor que ninguno de ellos. Bienvenidos a los dos y gracias por acompañarnos. En el primer bloque que queríamos tratar, porque desde luego cuando uno echa la vista atrás y se pone a ver la relación de las cofradías con las hermandades, lo principal siempre que caemos en recordar es la cesión del patrimonio, las anécdotas que nos invocan, que relacionan a la hermandad y a las cofradías a través de los enseres, pero también hay otro que es el vínculo humano entre cofrades y rocieros, que también lo trataremos en un segundo bloque. Así lo hemos querido dividir. Y en este primer bloque, bueno, preguntaros en esos primeros años de hermandad, cómo ayudaron las cofradías a la hermandad del Rocío en el plano patrimonial. ¿Qué recordáis vosotros? Bueno, en primer lugar, gracias Javier por estar conmigo, con nosotros, por tus palabras, por tu cariño. Y gracias a vosotros por dedicar un poquito de vuestro tiempo a esta fecha que además que solemos tener tantas cosas, que tantas convocatorias, muchas de ellas cofradieras. Y bueno, pues decidí estar aquí para echar este ratito de hermandad rociera y a la vez cofradía. En los primeros años no había sinergia, que se dice ahora. En los primeros años. La hermandad del Rocío caminaba por un sendero totalmente alejado de la hermandad, y yo diría que incluso a nivel humano, porque cuando nos incorporamos nosotros, siempre hablar en plural porque creo que compartimos, si no me falla la memoria, que no me falla en ese caso, sí recuerdo una vinculación, no sé si muy estrecha, pero sí cercana, de Ramón Núñez con la explicación. De hecho hay en el vídeo en el que se traslada la Virgen de los Dolores para ser coronada en la catedral, uno de los cabezas de varal es Ramón Núñez. O sea que es hermano y hermano, digamos, significado, ¿no? En aquella época los cabezas de varal iban como el resto de la gente en manga de camisa, no hay nada que ver con lo que acabo de ver en dulce designación, ¿no? Que la Virgen de los Dolores iba a coronarse. Por tanto, tampoco había ni peticiones ni préstamos. Diría más, la Hermandad del Rocío no cayó bien en sus inicios. Y no cayó bien especialmente a la cofradía del Rocío, por ende a su círculo más cercano, que era el barrio de la Victoria, y no podría afirmar con total seguridad que el resto de las cofradías, pero sí es verdad que se le veía como la jueza. Solo se veía el volante, solo se veía la carreta que no teníamos, pero bueno, la fiesta, porque es que en Málaga se desconocía la romería del Rocío, los cofrades también la desconocían, con lo cual lo que nos llegaba era, si acaso, algo que pusiera la televisión, ya digo, si acaso, y eso sigue pasando ahora, desgraciadamente, cuando se ve la televisión en el Rocío, la imagen que se muestra dista mucho de la realidad rociera, ¿no? Por eso hay tanta gente con esa opinión tan equivocada, mejor dicho. Y creo que en esa época, pues era con más razón. Con lo cual, la hermandad caminaba sola, tampoco necesitaba nada, porque, bueno, entonces no hacía camino, no tenía que llevar carreta, no tenía que pedir enseres, celebraba sus cultos pues con la dignidad que lo permitían sus medios, y poco más. Yo creo que llega al primer préstamo, igual me estoy enfocando, pero creo que el primer gran préstamo y la gran petición llega con la primera carreta que la hermandad necesita, que es en el año 83, para acudir a la romería con el sin pecado recién bendecido del Santo de la Victoria. Y allí pues sí pedimos, y hablo ya en primera persona porque ya estaba yo implicado en esa historia, no solo yo, estaba Juan Carlos, estaba Pepe Rodríguez Gallego, estaba Rafael López Román, pero concretamente con esta petición de las barras de palio de la cofradía del descendimiento, fuimos Pepe Gallego y yo los que hicimos de puente, porque nos costó hacernos hermanos de la hermandad. A Pepe le costó más porque además se implicó en la Junta de Gobierno,
arreglando la Virgen y en muchas más cosas, y nos costó trabajar mucho en esa cofradía como pago, digamos, ¿no? a ese favor, ¿no? Pedimos aquello y pedimos algunas cositas más, pero todo fue del descendimiento, porque después las ánforas, recuerdo que se las pedimos a... que se venían de la parroquia, esas no eran de ninguna. Yo creo que esa es la primera vez que era la primera vez que se pide un enser importante, que además se le pide a una hermandad que estaba también casi iniciando sus pasos, que tenía los barras de palio y poco más, porque el trono que tenía era un cajón. Pero bueno, generosamente y también por aquella amistad, que hay que decir, poner los nombres propios, ¿no? Con Paco Regueira, que después fue hermano mayor del descendimiento unos cuantos años, pues por medio de esa hermandad, de esa amistad y hermandad, por qué no decirlo, pues se consiguió el préstamo y después, si hay tiempo, contaremos la devolución. Son 2 años, ¿no? 2 años que pedís las barras a la Virgen de la Angustia, porque en el 85 la consolación. En el 83 fueron las barras de palio del descendimiento, como bien ha dicho Fali, que fue cuando la carreta se rompió en el quema y en fin, todo ocurrió. Que ya tuve a partir del quema como que yo sin pecado en el estuche, y bueno, eso lo vivió Fali de mi primera persona porque yo no estaba en ese camino. Pero vamos, por lo que se cuente, porque estaba implicado ya en la hermandad. Y en el año 84, que no había carreta, ni la hermandad tenía medios económicos como para empezarla, la Puebla, pues como tantas y tantas veces, tantas cosas hecho por nuestra hermandad, pues nos ofreció que el Sin Pecado hiciera el camino de escapulario con el de la Puerta. Y una vez llegamos al Rocío, nosotros nos fuimos a la casa de Málaga, que alquilaba. Y el Sin Pecado pasó por la presentación con la carreta de la Puebla bajo su Sin Pecado, se entronizó en Málaga y se hizo la presentación con la carreta de la Puebla. Y ya en el 85 la sangre había cambiado, las barras de palio, que yo recuerdo que las antiguas eran de fundición, con un plateado ya muy viejo. Es que yo creo que no era ni plateado, yo creo que era de aluminio. Yo creo que era de aluminio, sí. Pero aquello pesaba un poco de fino, una reacción. Me acuerdo que comentábamos, digo, esto no se lo va a llevar quema. Esto aguanta el quema y el Guadalquivir. A ver, y efectivamente hicimos ya el camino con la barra de palio de consolación, y ya en el año 86 fue cuando se encargó a Villarreal, que en eso estuvo Fali y Pepe Gallego, estuvieron más en el tema de orfebrería, que ya Fernando Prini lo conocemos a principios de los 80, ¿no, Fali, más o menos? Y ya Fernando Prini diseña, hace un diseño que está por ahí colgado, pequeñito, de la carreta del Sin Pecado, y se ejecuta los 6 varales y la cornisa. Y así se quedó una pilísima de años. Al año siguiente los 6 varales y el techo de madera. Y el techo de madera, la cornisa sí. La cornisa sí, que es lo que hay de Villarreal. La cornisa, el enrejado fue al año siguiente, creo, con las campanitas, 2 años después. Y luego ya cuando se ha cometido el trabajo fuerte de la carreta, que ya fue con la punta de Manolo Pineda, que ya nos metimos en hacer la plata de ley, y bueno, ya Fernando, que era un crack con el tema de las proporciones, pues yo creo que esto debería explicarlo mejor Fali, el tema de los argotantes al estilo malagueño, que no fueran metidos, sino que fueran externos. Sí, es verdad que si miráis ahora cuando podáis el diseño que está ahí, de primera la intención, y de hecho así se ejecuta, no tanto, porque efectivamente después no es factible, incluso por el patín y por los sitios por los que tiene que transitar la carreta, pero hay un detalle muy mirando a la ciudad, que si observáis las carretas del Rocío, los candelabros o arrotantes, como le llamamos aquí, siempre van alineados con los varales. Pero en la nuestra no, en la nuestra van en diagonal, como van los arrotantes en los tronos de la Semana Santa. Tiene ese guiño a la estética cofradiera. No, simplemente eso. Lo que sí hay una anécdota que sí quiero que la conozcan, porque curiosamente nosotros conocemos el Rocío de la mano de una cofradía, de una excursión que se hace en el año 79 de la Cofradía del Huerto. De estas excursiones que se hacen para conocer algo completamente nuevo, porque como bien ha dicho Fali antes, el Rocío no tenía la proyección que hoy día tiene.
el Rocío lo conocía la parte de Sevilla y la parte de Andalucía. Era la Andalucía occidental, la oriental no, de aquí no había ni idea de lo que era el Rocío. Y fue de la mano de la Cofradía del Huerto cuando conocimos a la Hermandad del Rocío. Y curiosamente, fuimos el año en que Málaga, con el Fintecado antiguo que está abajo, estaba en la casa de José María Bonemison, la que utilizaba en romería, puesto en una ventanita, en el número 3 de la calle Ermita, con un letrero arriba que pintado ponía Málaga, y nos llamó la atención porque dijimos, ¿sabes por qué? Málaga tiene una hermandad y tal, y ya preguntamos, y después de esa romería fue cuando, sobre todo que los más cansinos eran mi amigo Rafa, mi amigo Pepe, cansinos no cansinísimos, se pusieron a buscar, estaba la hermandad en calle Puerto, y hasta que no dieron con la sede, pues en fin, para hacerse hermanos, fueron los primeros, junto con Rafa los de Román, los primeros que se hicieron hermanos. Yo me hice el año siguiente, porque yo sí tengo que reconocer que yo sentí cierto rechazo en esa primera romería. Yo no entendí esa reja alta, yo no entendía esa ambulancia en la puerta, yo no entendía los descalabramientos por coger a la Virgen, y a mí aquello me produjo cierto rechazo. A ellos le costó más. A mí, tengo que reconocer pero que no nos gustó en ningún caso, a ninguno, no nos gustó que nos vinimos, salimos a la Virgen de salir, nos fuimos al autobús, que es donde no estábamos, pues hicimos otra cosa, y además habíamos aparcado el autobús no sé dónde, porque nosotros llegamos el domingo a la aldea, estábamos como en las afueras. En las afueras que ahora Pero más sería... cerca que más nosotros. Entonces eran las afueras porque la chocolatería se ponía enfrente de la ermita. Estaba sin terminar, pero bueno, no desvelemos tanto en nuestra edad, no tanto data. Pero tampoco nos gustó que cuando amaneció no hicimos por volver a ver a la Virgen, dijimos vámonos ya para Málaga, que ya hemos visto bastante Rocío. Lo que pasa es que es verdad que la Virgen sí dejó esa cosita ahí y después fue creciendo y nosotros intentamos pues, bueno, que aquella semilla... Sí, además esa semilla llegó ya cuando ellos localizaron la hermandad, cuando llegó noviembre, porque si echamos para atrás en el tiempo, también es que tenemos una edad, hijo. Por eso nos invitamos. En el año 79, el 2 de agosto, a la prueba del Obispado de Málaga como hermandad en la ciudad, y el 1 de noviembre del mismo año entra como un filial, o sea, a los 3 meses de que eso no se ve ahora en el Rocío, ni Soña que de Eche. En 3 meses, 90 días, fue hermandad por Málaga y hermandad filial. Y ya en noviembre de ese año, yo sí estuve en la peregrinación, fuimos todos, y ahí fue donde... Él dice que la Virgen pegó el pellizco, a mí me lo pegó en la peregrinación de ese año. Pero retomando el tema de los préstamos, afortunadamente, como ya comentó Juan Carlos, a partir del 86 la hermandad empieza a estrenar su patrimonio, que se termina, no recuerdo cuándo, pero va a ser poco a poco completando el ajuar de romería, a la vez también el ajuar de culto, y no se sucede otro préstamo de ese calibre hasta el año que sucede la crisis de las vacas locas, ¿no? Sí, lo de la lengua azul. La lengua azul. Que además coincidió que se declaró aquella epidemia en vísperas de celebrar el 25 aniversario de la hermandad, que tenemos visto una procesión con el pegado en su carreta, y hubo que en 2 días Precisamente adornado de Alzaire. buscar hubo que buscar la forma, porque bueno, el tiro estaba hecho, se había encargado de primera hora sí, pero hubo que buscar dónde estaba el tiro, que estaba en la finca de San Joaquín, y para gastar la carreta para procesionar por Málaga, así. Y a la romería, pues acudió con una carreta provisional que se volvió a hacer con elementos cofradieros. En ese caso fueron las antiguas barras de la Virgen del Gran Perdón, de la Cofradía del Prendimiento. Volvimos a pedir las cresterías del año 83, ahí pedimos más cosas, de la Hermandad del Prendimiento. Pedimos unas placas de la Cofradía de los Dolores del Puente y ya no pedimos nada. Por eso, Y las cosas del huerto de las antiguas achetas, que iban a modo de esquina. ¿eso iba en la carreta de provisión? No, Eso no, eso fue en el año del Nora. Eso es el año del Nora. Volviendo a ese año 80, de los primeros años 80 que estábamos hablando, de una cosa muy curiosa, revisando el archivo, que nosotros estamos ya, fíjate, en plena época de Cuaresma y estamos ya tan atareados con los papeles de romería, con las asambleas, y sin embargo en el año 85 me parece muy curioso las ganas de trabajar, las ganas de llevar la devoción a la calle, que es crear una procesión cofrade dentro del seno de la Hermandad del Rocío de Málaga.
cómo se pedían flores blancas en la Casa Hermandad para vestir las ánforas, y fue esta Marbella, como que decir que fue la mía, la que cedió las andas, las ánforas, y si puedes buscar la foto ahí, es curioso ver cómo la Virgen de los Dolores, una dolorosa que estaba al pie del Cristo del Socorro en la Purísima, salió en procesión, y sobre todo para las nuevas generaciones es bastante curioso ver ahí la Virgen en procesión. Álvaro, si puede apagar la luz. Un segundo, aquí. Bajando abajo. Ahora sí. Eso lo que entiendo, los datos son de 25. Ah, bueno, el 25 pues sí. ¿Está viendo tu madre ahora? Bueno, ya. La profesión no durante 3 años. Ah, mira. Esto es, no se lo deja. Es una incursión, ¿no?, de la hermandad de Jesús en el mundo cofrade. Sí, lo que viene. Por eso que es curioso que la vinculación al final es lo que vemos, ¿no? Que la vinculación entre hermandades y la hermandad del Rocío, la Semana Santa, que está muy presente. Pero yo creo que lo que quería decir es que esta imagen viene a reforzar esa idea que yo he puesto sobre la mesa al principio de que la hermandad no estaba implicada en el mundo cofrade, porque lejos de implicarse en cualquiera de las hermandades más o menos cercanas, organizó una procesión por su cuenta. Que salía por la tenía el pellizquito lo permitía, por lo que hemos visto, las señoras con las mantillas y todo eso, porque eso sí se practicaba mucho aquí, ¿no? A lo mejor ir a la iglesia donde cantaban saetas, pero la implicación con las cofradías no era tal. Sin embargo, pues bueno, tenía ese pellizquito que todo el mundo tiene dentro, y yo que sé, en Málaga todo el mundo gusta la Semana Santa, y se organizó una procesión para ella. Tengo que decir, ya a modo de curiosidad máxima y de desnudar de desnudarme del todo, que esa dolorosa que está ahí, a mí me gustaba mucho vestir santo. Y yo me vine un día a la parroquia a ofrecerme a vestir a la Virgen, y el párroco, que era, por entonces además, el profesor de religión del instituto, me dijo: vete a tu casa y estudia y déjate de vestirse. Bueno, y sí, el tema de que, porque lo que hablábamos antes al principio, que se cumplen ahora 45 años de esa creación del término de la cuadrilla del arte, de esa unión vuestra, como yo decía al principio, cada uno tiraba el logo para vuestra propia cofradía, y luego aquí os reuníais. De hecho, en los años, yo entro presidente caballero de la hermandad en el año 88, fue cuando empezó el lunes. En el 88, 89, el 88 fue el último de Diego Gómez, el 89 fue el primero de Lourdes, entro de Sin Pecadero, y ya cuando empezamos a montar esos altares de culto, que aquí Rafa era un elemento pensante, y todos los años se sorprendía con algo nuevo. Entonces, por mi vinculación con Salutación, empezamos mucho a utilizar el patrimonio de Salutación. De hecho, en los 25 años del Sin Pecado, la candelería de la Virgen del Patrocinio estuvo entera en el altar. Y bueno, venía candelería, venían ánforas, venía todo lo que hacía falta allí. ¿Qué es lo que ocurría con eso? Bueno, que tenía una persona que lo trataba allí y lo trataba aquí, entonces se trataba con el mismo cariño. Como en relación a los préstamos, que ahora tanto se dice que están las cosas. En aquella época era habitual el tema de los préstamos. Aquí fue habitual durante esos años, porque ya te digo, yo estaba vinculado a la Cofradía de Salutación muy activamente, y bueno, y de hecho también me he llevado los angelitos que se han visto ahí, sí. Al Cirineo de la Cruz del Señor de la Salvación, los dos ángeles de retablo. Teníamos aspiraciones estéticas, y al no tener la hermandad del patrimonio y tener nosotros las facilidades de estar cada uno en nuestras hermandades y además ocupando puestos de responsabilidad, pues nos permitía pedir en nuestras respectivas cofradías algunos enseres. Salutación fue recurrente, porque la ánfora y la candelería, eso repetían año tras año. Incluso un año
que pues, se conmemoraba el no sé cuánto aniversario de la coronación de la Virgen del Rocío, nos cedió la única corona que tenía la Virgen de Salutación entonces, que era la que tenía, de diario, de familia, de todo. Y nos la cedió para rematar el conjunto del altar. ¿Por qué nos la cedió? Entre otras cosas porque la vendía el vestidor de la Virgen de Patrocinio. Sabía que con el mismo que me lo iba a decir, que se lo ponía a la Virgen, le iba a poner en el altar y de la misma forma lo iba a retirar. En otra ocasión, el año que yo fui pregonero de esta hermandad, pues el altar, pues también la cofradía, la archicofradía de los Dolores, de la cual también soy yo el vestidor de la Virgen, pues también nos cedió con mucho gusto parte de la crestería del palio para aquel altar. O sea, es verdad que ha habido un poco de ida y vuelta, aunque después ya ha pasado aquí y ha pasado en todas. Lo digo para que no nos sintamos mal. Aquí ahora estamos reticentes a prestar, quizás porque no tenemos memoria y ya como tenemos de todo, pues ya no necesitamos pedir y no queremos prestar. Pero pasa en otras también, ¿eh? O sea, creo que es un aspecto a revisar, porque hay que tener memoria y saber de dónde se viene. Y aparte de eso, pienso que hay que ser generoso con el que lo necesita, ¿no? Pero bueno, repito, por tercera vez, pasa en otras casas también, por lo cual no nos sintamos tan mal del todo. Y ahora estamos cada uno en su base, Dios es la de todo, y nadie pide nada, ni nadie presta nada, ni No, de hecho es cierto que sobre todo en la Junta de David Paniagua fue cuando se fomentó ya el hacer una cuadra de culto. Que fue cuando se hicieron las piezas de candelería que tenemos. Luego con Manolo Tinera y Teletoro, anteriormente con Manolo Tinera y Teletoro, pues Tere capitaneó de alguna forma el que las cabalistas y allegados al grupo de culto pues se hicieron las 4 ánforas que sacó la carrera durante muchos años, ¿no? La sacó hasta el año 2000, que fue no, 1999, las 4 ánforas de la que diseñó Fernando en plata de ley, en el 2000 la crátera y en el 2001 ya la carrera entera termina con el cajillo. Y bueno, ya empezamos a hacernos una cuadra de culto y en la Junta de David pues, se hicieron las piezas de candelería. ¿Qué es lo que pasa? Que las necesidades básicas están cubiertas. Tú para hacer un altar necesitas pues, ánfora donde poner la flor y candelería donde poner la vela. Luego ya la imaginación que quiera echarle, pues va. Luego ya pues mira, se han puesto los arrotantes de la carreta, tenemos elementos más que suficientes como para montar unos cultos dignísimos. Y en aquellos años, antes de consolidarse la estética, la estampa de los altares que tanto trabajasteis vosotros, el tema de los préstamos de las cofradías influyó en la estética que luego se mantiene. Le dabais la vuelta de tuerca. Nosotros tuvimos una serie de años encargados de montar el altar del trigo de la hermandad. Y bueno, nadie nos lo exigía, ni siquiera nos lo pedía, ¿no? Pero sí era una premisa que nos habíamos puesto nosotros de que cada año fuera diferente. Y es verdad que como partíamos de cero, teníamos, poquito a poco íbamos teniendo cositas. Me acuerdo que en ese año 93 se estrena el dosel verde, combinado de terciopelo y damasco, que tan bonito era. Se estrena también los faldones, después se hicieron escaleras. Pero aún así, eso fue ya en el 93. No, pero a partir de ahí, aún teniendo eso, nosotros siempre pretendíamos que el altar fuera diferente. Cada año pues, tomábamos un hilo conductor, bien podía ser, pues, como he dicho antes, una efeméride concreta, o la venida de la Virgen al monte, o un año fue el año jubilar, otro año pues recreamos la aparición de la Virgen, la leyenda de la aparición. Bueno, era con nuestras cosas, no pedíamos algo puntual, pero no era digamos, la base. Porque además ya también uno va creciendo y se va dando cuenta de que tampoco pedir por pedir tampoco es, no pedir por capricho. Si tú tienes un taburete, pues usa el taburete que tienes. Más que aquel es más bonito, pues tú tienes uno como el tuyo, ¿no? Porque no te pidan después tu taburete. Entonces no, se cambiaba, pero no se cambiaba en función a lo que nos prestaba, sino que nosotros pensábamos y a lo mejor pedíamos algo concreto, pero no, hacíamos la vida con lo que había. Y bueno, se le daba la vuelta y parecía otra cosa. Yo tengo que decir que la cabeza, vuelvo a repetir, que esos cambios y esas novedades que había todos los años, que era un hecho distinto, el que se lo enfatizaba a él.
nos traía. Me encantaba eso a él le gustaba y a nosotros nos gustaba mucho lo que pintamos, lo que había que hacer. Entonces había un tándem muy bueno, porque estábamos montando las flores, digo, los altares, pues Pepe Gallego, él, Rafa López Román, que siempre estaba con nosotros, y entonces estuvimos durante pues 4 años de luz de subidón, aparte de los de Diego, que fueron intermitentes, pero fueron 12 años que fueron los que se ejecutaron esos altares, que fueron de corrido, es decir, fue la presidencia del luz de subidón más los 8 de Manolo Pineda, sin olvidarnos del altar del 25 aniversario, donde se estrena el dosel dorado, donde se estrena el dosel dorado, la candelería, después. Y se esquematiza ya digamos, el altar de culto con las telas de flores, el fardón y ese además fue un altar que rompió porque estábamos acostumbrados a los doceles verdes, a los doceles en terciopelo, a los rascaos, y allí aparecer pues con un dosel de tela de tapicería de flores, con un fardón con galones todo muy bien elegido y pues claro, aquello rompió, aquello fue una cosa que llamó la atención. Porque no se había visto nada antes. Avanzando un poco en el tiempo, y ahora que tú ya vas avanzando en décadas y nos vamos un poco más a la presidencia, al gobierno de Manolo Pineda, que también se produce el cambio de Casa de Hermandad y se abandona Calle Puerto y se llega a Calle Trinidad, eso también crea... Bueno, después de Calle Puerto vamos a Antonio Jiménez. Pero la llegada a la Trinidad también crea vínculos, ¿no? Imagino con las hermandades del cautivo, con el Santo Traslado, con la salud, que vosotros también tenéis tanta relación Sí, con la salud. además, que las personas son muy importantes, ¿no? Muchas cosas. Manolo era un hombre del barrio, era un hombre tremendamente vinculado a la cofradía del cautivo, a la Virgen de la Trinidad especialmente. Entonces, la actividad era para las hermandades del barrio, con lo cual, cuando llega la hermandad al barrio, llega ya un poco con el camino hecho, ¿no? Con el camino puesto, el abierto, ¿no? Y eso, pues se nota. Aunque ya la costumbre, ya voy a barrer para mi casa, la costumbre de tan bonita del día de la salida, y ahí te voy a corregir, la hermandad no se despide de las cofradías, son las cofradías las que se despiden, las que despiden a Sin Pecado. Eso se inicia pues, cuando se instaura ya como formalizado la salida de la hermandad desde Málaga, que es en el año 86. Esto decía antes que voy a barrer para mi casa, porque la primera hermandad que le ofrece los cirios al Sin Pecado, que es como tantas otras cosas que hay incorporando a la ciudad, es la Chicofradía de los Toros. Porque pues yo sabía que eso se hacía en otros sitios. y además el Sin Pecado pasó por la esquina de calle San Juan en aquella ocasión. Y a partir de entonces, pues bueno, otros lo vieron, después la hermandad incluso lo solicitaba. Y de ahí esa cosa tan bonita de la ofrenda, no solo de las flores, sino de los cirios que han alumbrado la dolorosa en la Semana Santa, que después tan bonito está por la noche cuando se clavan alrededor del cajón y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, que vienes, la hermandad en Gamarra siempre estuvo lejos. Siempre estuvo lejos de la ciudad. O al menos yo ese es el partido que tenía. Cuando la hermandad, no la Sin Pecado, pero sí la casa se viene a la calle Trinidad, se implica más en la ciudad y sobre todo se implica mucho en el barrio, un barrio además tan castizo como el de la Trinidad y tan cofradiero. Encima le pasa al cautivo por la puerta 3 o 4 veces, abre la hermandad y da la chocolatada esa que la hacía. O sea que ahí ya hay una sinergia, por lo emplear el término, pues mucho más grande y sobre todo mucho más real, que ya está una en el corazón cofradiero de la ciudad. Y ya me doy, la hermandad cuando se coronó la Virgen de la Trinidad se portó enormemente en todos los aspectos, en regalo, en asistencia y en recibir a la Virgen. Pasó por aquí 2 veces, porque pasó por aquí no, la casa antigua, pasó de camino a su casa hermandad, de camino a la catedral no, porque bajó por calle Carril, pero cuando regresó sí pasó por calle Trinidad y se la recibió con un engalanamiento de fachada, cohete, una petalada de las que ya son habituales, pero entonces no lo eran, por colores. Entonces, bueno, pues ya eso es una época muy diferente a aquella, esa otra primera que he referido, que la hermandad de Rocío caminaba por un camino totalmente diferente.
aunque, y permitidme que vuelva un poquito atrás, aunque siempre ha tenido en sus cultos un detalle que no lo tiene ninguna otra hermandad, que es que pide, en las intenciones, pide por todas las cofradías de la ciudad. Eso me llamó a mí la atención antaño y me sigue llamando ahora. Eso no lo hace ninguna otra hermandad, porque no es las que yo conozco, ¿no? Y conozco unas pocas. Así que bueno, pues, cositas que hay pinceladitas que van haciendo pues, poco a poco lo que otros hacen. Bueno, y con relación a lo que estamos hablando de la hermandad en el barrio, es cierto que la Purísima, desde que se funda la hermandad, no sé por qué, pero no terminó de... Aunque la hermandad fue creciendo, es cierto que la hermandad cada año pues, se vieron el número de las carretas, el primer año fueron 6, el segundo año fueron 12 o 14, recordar, y fue creciendo el número, pero no acababa de cuajar allí en la Purísima, ¿vale? Y sin embargo, también sin pecado en la Purísima, cuando nos venimos con la Casa Hermandad, calle Trinidad, y se pone la imagen de la Virgen del Rocío en barro, en la capillita y demás, curiosamente había peticiones y había hasta moneditas que le echaba a la gente y le ponían las flores en la reja. Llegaba a pasar por allí y veían que de hecho hubo que poner por las botellitas estas que les cortas, que metía la gente las flores con agua, cosas que allí y estando desarraigada completamente, porque nunca hemos tenido en la Purísima barrio. Aquí no es que tampoco esto sea, a lo mejor si estamos en San Pablo es distinto que aquí, Claro. pero es cierto que el caminar durante tantísimos años, que la mayoría de la vida de la hermandad ha estado en la Purísima, ha sido todo como que la hermandad estaba ajena no había ahí un... Ahora que hablamos de esos vínculos más personales, entramos en el segundo bloque, en el que vamos a tratar el vínculo de los cofrades y los rocieros y preguntar cómo se vive esa doble pertenencia al mundo de pasión y al mundo de gloria, ¿no? Cómo vivís vosotros, cómo habéis observado cómo es el comportamiento de los rocieros en el mundo cofrade y de los cofrades en el mundo rociero. Además, un mundo que además se atrae mutuamente. Mira, como en tantas cosas en esta ciudad, y ya voy a hacer un poquito cariñoso, como tantas cosas en esta ciudad, como fuimos pioneros en estar en una cofradía de Semana Santa y en ser los primeros de la Semana Santa que nos vincularon a la hermandad de Rocío. Fue así. Luego es cierto que cuando la hermandad empieza a salir desde Málaga empiezan a vincularse cofrades de otras cofradías. Pasiones fue de las primeras que se vincula, y que yo recuerdo al que por entonces era el hermano mayor, Paco Pepe, que hacía trozos de camino con Diego Gómez, y bueno, ya se incorporan de pasión. De hecho, una hermandad que era muy reticente a la fundación de la Hermandad del Rocío de Málaga por llevar la misma vocación, que era la Hermandad del Rocío de San Lázaro, pues fijaron la cantidad de hermanos que tenemos del Rocío de Málaga, que llegó a tener hasta un coro tocando ahí la Blanquimora de Manuel Figueroa. Sin embargo, en aquellos comienzos, pues, como ha dicho, no gustaba. La llegada de Lourdes Seguirón, que fue tan determinante en tantos aspectos, también lo fue en ese aspecto. Porque tanto Lourdes como su marido José Luis, a quien no tenga Dios en su gloria, eran muy de la esperanza. Ahí sale Pepe Reyes, creo que es, también muy de la esperanza, y muy del grupo de los coralitos. Salvador García Bordado también salía. Entonces, ahí empieza el germen. Y es verdad que después con la llegada de David Paniagua, que era un hombre ya muy significado como cofrade, pues ese barniz cofradiero empieza a ampliarse, ¿no? Y va creciendo hasta hoy por muchas circunstancias, ¿no? Pero a nivel personal, pues lo he dicho al principio, no era fácil, además mucha gente de mi círculo muy cercano, muy íntimo, pero tú como técnico cofradía, tú cómo puedes ser de nuestra hermandad que es tan seria y ser rociero. Y yo le decía, pero si es lo mismo, hay un término acuñado que se llama folclore negro. La filosofía de los dolores no es más auténtica que la hermandad de Rocío, tiene otras formas de expresión, pero en el fondo es el mismo, que es darle culto a Dios y a la Santísima Virgen, el mismo. Solo que aquí se hace tocando las palmas y nosotros lo hacemos vistiéndonos de Ruán, pero no somos ni mejores ni aquí se es peor, eso es
Pero yo me lo cuestionaba, decía, o sea, tú que eres de aquí, de los dolores, tan vestirte de Ruán, que eres que no vuelves la cabeza, que no sé cuánto. Digo, bueno, claro, no vuelvo la cabeza el Viernes Santo, pero después nomás que tiene el cohete soy otro. Soy el mismo, pero de otra manera, en otro ámbito. En otro ámbito. ¿Me entiendes? ¿Cómo vivías tú esa doble pertenencia, Juan Carlos? Pues yo la vivía muy bien. Que te diga, porque como yo no era de Rúa, Era de capa blanca. Era de capa. Pues no, pero la vivía de Roma, la vivía muy bien. Porque, vamos a ver, una cosa es, tú puedes ser cofrade y tener un sentimiento hacia los titulares de tu cofradía, y también puedes ser rociero y tener el sentimiento que tenemos a la Virgen del Rocío. Es que no es incompatible una cosa con la otra. Hay personas pues, que solamente son rocieros y le huyen a la Semana Santa porque no les gusta, y personas que son cofrades y le huyen al rocío porque no les gusta. Pero también existe el binomio, y existe el binomio en muchísimos cofrades de la ciudad. En la época de Manolo Pineda, porque Manolo era un magnífico en relaciones públicas, recuerdo las peregrinaciones el sacerdote, cuando saludaba al hermano mayor de tal y al hermano mayor de cual, era poco menos que la agrupación de cofradía. Porque es que es verdad que la agrupación, la peregrinación es un momento muy propicio para conocer el rocío fuera de la romería, porque hombre, es más amable, más fácil de acceder, más barato incluso. Y esas relaciones que tenía Manolo, que eran tantísimas y tan amplias, pues hacía que asistieran y asistieran ya corporativamente y se les saludaba oficialmente. Y era, ya me parecía aquello, la agrupación, porque era bienvenido al hermano mayor de la Piedad, el hermano mayor de la Piedad, y bueno, pues eso hizo que también las cofrades conocieran esa realidad del rocío, ya no solo en Málaga, sino que lo conocieran en su sitio puro que es la aldea. Y de hecho, yo creo que empieza a partir, como tú bien has dicho, de Lourdes, en que empezamos a ver en las peregrinaciones la figura de hermanos mayores, ya no digo de cofrades, sino de hermanos mayores de cofradía que iban a la peregrinación. Porque hemos visto a del Huerto, hemos visto a Gitano, hemos visto a Piedad, hemos visto, yo qué sé, Pasión, Salutación, hemos visto hermanos mayores de muchísimas cofradías y sobre todo en peregrinación. Luego ya en la romería sí ha habido algún que otro hermano mayor caído, que ha asistido, pero lo que era ya en el momento en que entra Lourdes, que la verdad es que esto pega un giro casi de 360 grados, la hermandad se convierte en otra. La hermandad, las relaciones ya externas de la hermandad son de otra manera, son más amplias, se abren al mundo cofrade, precisamente porque ellos venían de una cofradía y porque la carreta donde ellos hacían el camino también venía muchísima gente de la Esperanza. Y con la reina, con Curra, también empezó a caminar quien era entonces hermano mayor del traslado, Salvador Cordero. Y ya en sí empieza a fluir la asistencia de personas vincular con el mundo cofrade. Pero no que se vinculen sino porque, en cierto modo, también el tema del rocío, la Virgen del Rocío la pega su pellizquito. Esa relación y de personal, eso la culpa es la Hermandad de Málaga, porque si no llega a decir la Hermandad de Málaga, eso a lo mejor no hubiera existido. Esa relación personal vuestra, y ahora ya centrándonos en vosotros un poquito, tirando de ese aniversario de los 35 años de la Cuadrilla del Arte, ¿cómo influye positivamente, por lo que hemos visto? Veíamos a imágenes de ese recibimiento para despedir a la Hermandad del Rocío, esa vinculación vuestra personal entre amigos de distintas cofradías, de distintas hermandades, que le suma, por ejemplo, ¿no? Ese día de la despedida a las carretas, porque se echaban a la calle, ¿no? A despedir. No, digo de cómo se echaban a la calle esas hermandades, que también había un vínculo personal con vosotros, los niños, lo que llamaban los niños. Sí, lo he contado antes, o he contado ante un detalle, y no me he ampliado, tampoco necesito mucha ampliación. Yo le propuse a mi cofradía que saliera a despedir al Sin Pecado. No era habitual, porque en primer lugar es que el Sin Pecado no había salido nunca. Entonces tampoco había tantas procesiones como hay ahora, es que ahora hay procesiones todos los días. Ahora ya lo peor es tener que salir a la esquina, porque si no, no te vas de la esquina jamás. Estás allí con el guión toda la vida. Pero entonces, pues hacer una cosa singular, como podía ser esto, o podía ser una coronación canónica, pues las hermandades se aprestaban, ¿no? Se aprestaban, pues si encima era alguien de la casa quien lo proponía, pues desde entonces los dolores de San Juan no ha faltado jamás a despedir el Sin Pecado. Y alguien, cuando hace
no hace mucho, me dijo, yo pensaba que la hermandad salía a despedirnos por nosotros, por los de los dolores que vamos a andar. Y le digo, estás equivocada. Ella era una pista. Estás equivocada. La hermandad no sale con el guión a despedirte a ti ni a mí, sale a despedir a la Virgen. Y a pedirle bueno, a ponerle sus peticiones para que las lleve el sin pecado, las ponga a los pies de la Gran Paloma, no sale a despedir a nosotros nos ponen un WhatsApp. O nos llaman o nos dan un abrazo, por supuesto. A mí, pues siempre, bueno, ya le he dejado porque me estoy cortando la coleta, pero figurada, ¿no? En muchos aspectos también me lo he cortado ya en ese, pero yo durante muchísimos años los vivas en los dolores de San Juan los he dado yo, porque siempre el hermano mayor siempre ha querido destacar ese vínculo de la archicofradía con la hermandad por medio de un hermano, que en este caso yo, ¿no? Pero, lógicamente, el origen, o sea, la base es el respeto y devoción a la Virgen. Los hermanos ayudamos, la vinculación ayuda, pero, hombre, lo otro completamente es que ni se cuestiona, hombre, que lo primero que se hace cuando se te recoge la trono, no cuando se recoge, pero cuando se empieza a desmontar el trono, es apartar los dos filos de la carreta. Eso, allí está la Casa Hermandad de los Dolores, que la conozca, es minúscula, es como de aquí para allá. Y allí no podemos tener muchas cosas por medio, por eso lo primero que se quitan son los cirios de la carnería y se guardan, para que no se traspapeles. O sea que es una cosa que ya es atávica y es costumbre, y creo que es costumbre sentida además. La Virgen está por allí por algún sitio también, porque muchas veces ha habido actos en los que ha habido intercambio de recuerdos y incluso hicimos una verbena, estoy recordando, hicimos una verbena conjunta, fijaos que patrimonio más raro, los Dolores de San Juan y la Hermandad de Rocío. Pues hicimos una verbena conjunta, en la época de Diego. Bueno, pues son cosas que se van creciendo de manera natural. Al principio costó trabajo porque era una novedad, una cosa que no se sabía de qué iba ni de qué venía, pero poco a poco pues se ha ido viendo de manera natural. Y la Cuadrilla del Arte, que tanto se habla de la Cuadrilla del Arte, bueno, pues aquí también aportó. Y alguien que no se destacó por su presencia rociera fue Jesús Castellano, sin embargo, también aportó a la Hermandad de Rocío, porque pintó 2 azulejos para una caseta de feria, para la fachada de una caseta de feria que la diseñó Fernando Brillo. Pero eran tres partes, la fachada 3 partes, en una estaba la puerta y otros 2, pues en vez de ventanas tenían unos azulejos en lo que se representaba la carreta en el quema y el otro creo que era la carreta delante de la ermita. Y eran unos azulejos de esos blancos comprados en el polvero, quedaron en un aglomerado y él con su maña, su arte y un óleo azul los pintó. Eso se perdería en los tiempos de esta cosa. Pero dice, no, está en el sonido guardado. Yo estaba pensando que no. Eso estaba ya ahí. Pero también era de la Cuadrilla del Arte de Jesús y aportó a la Hermandad de Rocío aquello en agosto. Que eso era el enemigo número 1 del calor. Lo hizo. Que realmente del grupo aquel de la denominada por Juan Casillas, Cuadrilla del Arte, que yo cuando se habla de la Cuadrilla del Arte digo, me suena como mucho rimbombeo, con mucho, decir yo, mucho yoísmo, ¿no? Eso no lo decir con nosotros, no vamos a rifar. Y de ese grupo de gente, en los que realmente nos vinculamos al mundo del Rocío, fue Pepe Gallego, Fali y yo. Porque luego Pepe Galacho hizo un traslado y Manolo Mendoza ha ido, pero vincularse a la hermandad hemos sido nosotros. Porque el resto no le ha llegado el Rocío, no le ha llegado Jesús Castellano el Rocío, pues no era rociero. También vino la primera vez que vi yo a la Virgen del Rocío vestida de pastora en el año 84, también venía Jesús Castellano. Hay que imaginárselo. ¿En ese camino por la noche iba Jesús? No, en el camino no. Ah. Venía en el autobús y vimos a la Virgen. El camino solamente lo hicimos del autobús Fernando Pelinillo. Pero
y en la piscina que nos metimos también estaba de subvención. Destacaría lo lejos con ese blanco nuclear que tenía. Bueno, ya cercanos al tiempo, entre las curiosidades que existen, y para ir acabando ya, entre las curiosidades que existen y los vínculos con las cofradías, la que estoy viendo a Lorenzo ahí sentado, en la primera piedra que se coloca en la Casa Hermandad de la Aldea del Rocío, va una medalla de la Virgen de la Cofradía de la Estrella, si no me equivoco, otra medalla de oro de Zamarrilla y otra de Caleta, ¿no? Pero van también dos hermandades de pasión y están en esa primera piedra. Luego, por recordar, en tiempos más recientes, en el año 2014, cuando se reforma la puerta de la Casa Hermandad, la Carrera de Plata estuvo durante una semana en la Casa Hermandad de la Congregación de Mena. Sí, se guardó. Que estuvo allí, o sea que hay muchos vínculos, muchas curiosidades que relacionan a la hermandad con la Semana Santa. Sí, de hecho te digo que casi desde los comienzos, porque si te pones a zonas que han sido muy importantes dentro de la hermandad, por ejemplo, Paco Fernández es Samarriba, y Antonio Fernández, portavoz de Milagro, que ha seguido con la tradición, han seguido sus hijos. Bueno, en este caso Rafa, el Fali también la ha llevado, vamos, mira, claro, al Cristo, que si te pones, pues sí, había, que en los comienzos quizás menos vínculos, pero vuelvo a repetir, a partir de Lourdes, que es cuando esto pega el giro, es cuando ya las hermandades sí se acercan más al Rocío, a la hermandad del Rocío, porque en esos primeros años no es que no se nos quisiera, es que le daban igual. Aprovechando ya el tópico que se usa siempre en este tipo de charlas y viendo cómo en la parte final del salón están los jóvenes, es un tópico, pero bueno, siempre queda muy bien para acabar, pediros algún mensaje o algún recuerdo, alguna reflexión final sobre esa relación de la hermandad en las cofradías que tanto les interesa y que nos haya servido hoy para cerrar esto. Bueno, yo les diría, aparte de que me inviten a otra cerveza como he dicho antes, pues yo les diría que sigan en el camino que van, de implicación con su hermandad, que es importantísimo. Ya algunos de ellos se lo he comentado personalmente en las últimas romerías, que les pedí que dieran el paso, que yo no tengo autoridad ninguna para pedírselo, pero en aquello que te viene un poco arriba y les pedí que dieran el paso, y cuando vi cómo lo habían dado, pues les tuve que dar las gracias y felicitarlos, ¿no? Porque sigan en esa dirección y que por supuesto que sigan en esa apertura de miras de que la hermandad del Rocío no es todo, no es el universo. La Rocío es algo más del universo y concretamente tiene un mundo que es el suyo, que es de la hermandad de cofradía, da igual que sean de pasión y de gloria, y entonces pues que interactúen, que el día tiene 24 horas y por experiencia digo que da tiempo a todo. Da tiempo a partirte el cuello en la de Semana Santa y en la de Gloria, porque cada uno tiene su tiempo y tiene sus puntos álgidos, o sea que puede aportar en las dos, y si no quieres partirte el cuello, bueno, pues por lo menos que te duela un poco, no te falta, pero que sí que se impliquen y que vean estas asociaciones como lo que realmente son, ¿no? Un vehículo para ser mejores, que en definitiva es el mensaje del Señor, para ayudarnos unos a otros, y en esta casa concretamente pues para alabar a la Santísima Virgen. Bueno, pues yo lo que les diría es lo que hemos vivido nosotros. Nosotros hemos vivido al año a los 40. La cuaresma de verdad y la cuaresma rociera. Yo recuerdo que en la época de Manolo Pineda empezaba a hablarme del rocío en un tipo de cuaresma, antes de Semana Santa, y le decía: Manolo, para, vamos a salir de la cuaresma cofrade y luego empezamos con la cuaresma rociera. Pero que no te preocupes, que tú sales para adelante, efectivamente. Inclusive nosotros hablábamos cuando termine, a partir del domingo siguiente al domingo de resurrección, ya estábamos no solamente hablando de lo que se iba a hacer la hermandad, en cultos y demás, sino haciendo campanilla para la carreta. Empezábamos justamente, no sé si era el domingo de resurrección o el domingo de resurrección. Al siguiente. Al siguiente empezábamos ya con el tema del rocío, y que bueno, que tienen un caudal muy bueno, y si a la vez de rocieros son cofrades, pues mejor que mejor. Y algunos de los que están allí, que pongan el cuadro derecho, por favor. El cuadro de la pastora, que lo que es. No, ya está.
Bueno, llegamos al final de esta charla, agradeciendo a los dos que hayáis participado, que hayáis recordado todas estas historias que nos unen como hermandad a las cofradías de Semana Santa, y decir que bueno, estas colaboraciones, estas historias de amistad, no solamente forman parte del pasado. Hace una media hora, una hora que lo volvíamos a reflejar, que la vinculación con las cofradías pasionistas continúa. Seguimos saludando y teniendo colaboración con los grupos parroquiales de la Santísima Trinidad, tenemos relación con las cofradías del barrio, esta casa hermandad y esta plaza, ese escenario cada lunes santo del momento en el que los hombres de trono del cautivo y de la Santísima de la Trinidad se visten y cantan por primera vez el Rezo a tus pies aquí, de alguna forma mirando al sin pecado. Colaboramos también con aquellas hermandades que empiezan, como ahora con el grupo de Esperanza y Refugio. En fin, que son historias que no forman parte del pasado, sino que cada día siguen escribiendo nuestra historia, de manera que la Hermandad del Rocío está presente en la Semana Santa de Málaga. Así que con el aplauso que vosotros dos merecéis, me voy a levantar para entregar un recuerdo que la Hermandad... Disculpada a Curra, la presidenta, que no ha podido estar con nosotros hoy porque está de viaje, está fuera, pero sí que pensando entre todos con la delegación de culto, que entregaros que no tengáis ya, después de tantísimos años sirviendo a esta casa, algo que os hiciera ilusión, que tuviera relación con la charla de hoy, y hemos pensado que qué mejor que una flor de cera de las que han acompañado al sin pecado en los altares, pues sea una para cada uno de vosotros. Decían ellos que en el cartel no habíamos puesto los nazarenos de cada una de sus corporaciones, ¿sí? A los del barrio, para que no os quejéis, aquí tenéis salutación y valores de San Juan, cada uno